Entonces, cuando ya uno habla de proteínas, que las proteínas son ¿qué? Un montón de aminoácidos juntos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que hago es hacer una determinación experimental, porque ponerme a hacer el cálculo, imagínense, se puede hacer, pero uno tiene que saber que todos los aminoácidos, cómo están ahí. Entonces, por eso se hace una determinación experimental. A ver cuál es el punto isoeléctrico, a ver en qué pH, en qué valor de pH me precipita la proteína. Entonces, eso me lleva a ese otro paso. Bueno, ¿qué pasa con los aminoácidos? Bueno, ya dijimos, ellos forman las proteínas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, uniéndose entre sí mediante enlaces peptídicos, es decir, mediante enlaces que amida. Ahí están. Y claro, ¿por qué? Porque si yo tengo un ácido carboxílico y una amina juntas, ¿qué forman? ¿Qué pueden formar? Cuesta, en laboratorio cuesta hacerlo, formaría una amida. Ya sabemos que sintéticamente en el laboratorio no es, o sea, nadie va a formar una amida a partir de un ácido carboxílico y la amina, muy raro. Para eso usa un derivado de ácido como un halogenuro o un anhidrido, haciéndolo reaccionar con la amina. Pero a nivel biológico, resulta que si yo tengo un ácido carboxílico y una amina, una enzima hace posible que se forme una amida sin mucho esfuerzo. Y entonces esas reacciones se dan para formar las amidas. La famosa síntesis de proteínas en el ribosoma de las células, ¿verdad? Y esos enlaces amida, ya nosotros sabemos las características de ellos, ¿verdad? ¿Podemos romperlos fácilmente? No. ¿Las amidas son reactivas? No. ¿Y por qué razón no? ¿Por qué razón eran poco reactivas? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan por qué eran poco reactivas? Desde luego que se acuerdan. ¿Por qué lo eran? ¿Por qué eran poco reactivas? Carbono nitrógeno, el enlace carbono-nitrógeno está muy reforzado por resonancia. Exactamente. Yo tengo esa situación. Hay resonancia y entonces el enlace carbono-nitrógeno en una amida se parece más a qué? A un doble enlace que a un enlace sencillo. Por eso que tenemos ahí. Entonces, claro, poco reactivas. Y eso es una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, los aminoácidos se unen entre sí para formar las proteínas o los péptidos mediante enlaces amida, que son los famosos enlaces peptídicos y que ya sabemos cuáles son sus características físicas, ¿verdad?
Ahí se ve. Y por definición siempre se escribe del lado izquierdo el aminoácido que tiene libre el grupo amino. Y del lado derecho, el aminoácido que tiene libre lo que se llama el C-terminal. Entonces se dice que por definición uno escribe la estructura de un péptido en el orden en que al lado izquierdo siempre está el N-terminal y al lado derecho el C-terminal. Y en el medio tengo que todos los aminoácidos que vayan. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí, voy a borrar esto. Se trata de ¿qué? De un péptido de cuántos residuos de aminoácidos. Bueno, ¿qué hago yo? Busco dónde están los enlaces peptídicos. Aquí hay uno, entonces, de aquí para acá hay un aminoácido, ¿verdad? Tiene el N libre aquí y el C está aquí. Y yo sé que este carbonilo, originalmente, ¿qué era? Un ácido carboxílico. Busco el siguiente enlace peptídico. ¿Cuál es? Este de aquí, no hay donde perderse. Carbonilo, nitrógeno. El enlace amida. Quiere decir que aquí tengo otro aminoácido. De nuevo, N, C. Y aquí, de aquí para acá, tengo otro. Entonces, este es un tripéptido. Hay 3 residuos de aminoácidos. Y hay que acordarse de la forma de escribirlo, del N-terminal al C-terminal. Entonces, por ejemplo, vean aquí, ¿qué pasa cuando estamos hablando de péptidos? Que ya empezamos a tener moléculas más complejas. Imagínense que son 20 aminoácidos los que tenemos ahí en ese cuadro en el libro, clasificados por cómo es su cadena lateral. Esos 20 aminoácidos, que son los que se utilizan para formar las proteínas, se pueden acomodar, se pueden enlazar entre sí como quieran. Puede ser que una glicina se enlace con una glicina y otra glicina, pero de repente metan un triptófano y después otra glicina y metan una lisina, después el ácido aspartico, después como quieren los 20, como sea. Entonces eso da muchas opciones. ¿Verdad? Entonces ya complica la estructura de la molécula. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cadenas de ¿qué? A veces de más de 1000 aminoácidos. Enlazados mediante ¿qué? Enlaces amidas, enlaces peptídicos. Entonces imagínense. Ahora, ¿cómo dieron con la estructura de esos aminoácidos? De reacciones químicas. En la estructura, perdón, no de aminoácidos, de los péptidos, a punta de reacciones químicas que ya se hacen en automático, ¿verdad? Hay una máquina que se le ponen los reactivos y la máquina empieza a hacer las reacciones, se empiezan a obtener los monómeros, es decir, cada aminoácido por separado
o fragmentos, o se fragmenta más bien. Luego, cada aminoácido por separado es como armar un rompecabezas y al final tienen una secuencia de cuántos son. Entonces, existen algunas definiciones importantísimas que hay que tener en cuenta. Y son esas. La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína. Ok. ¿Qué queremos decir de una estructura primaria? Esto que está aquí. Es decir, tanto queremos saber, la estructura primaria es cuáles aminoácidos forman el compuesto y cómo están enlazados entre sí. Es decir, no solo saber que tengo la presencia de esos 5 aminoácidos, sino cómo están ellos enlazados entre sí. Entonces vean que ahí ya por definición, ya yo sé que la valina, que es esta última que está aquí, tiene que ser ¿qué? El N terminal. Y por fuerza la histidina tiene que ser el C terminal, por definición. ¿Y cómo están unidos ellos entre sí? Bueno, por enlace peptídico. Y esa es, entonces, la estructura primaria de ese péptido chiquitito que tengo ahí es valina, cisteína, alanina, ácido glutámico e histidina. En ese orden. Entonces, por ejemplo, si digamos, veamos esto de aquí y veamos el código de 3 letras. Por ejemplo, tomemos el ácido glutámico y tomemos la glutamina, por ejemplo. Y esta. Entonces formemos el péptido que está formado por esos dos. Y vean que ya yo lo escribí de cierta forma. Escribí glutámico y glutamina, porque no es lo mismo que escribir glutamina con glutámico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería ese péptido? Es un dipéptido. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la estructura? Necesito que la hagan en este momento ahí donde están y a ver cómo les sale. Ahí están las dos estructuras. Necesito que lo hagan. Y me dicen cómo les va. Y a ver si les sale igual al mío, a lo que yo voy a hacer. El ácido glutámico lo voy a escribir tal y como está ahí. Es más, no, pongámoslo más bonito de una vez.
Entonces tengo esto. No me están diciendo el pH, ¿verdad? Entonces voy a asumir que está así. Ujú. Y aquí, ¿cómo debo mostrar el nitrógeno? En ese punto. Para afuera, para adentro, ¿cómo sería? Es de la serie L, entonces, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro, hacia afuera. La vez pasada lo hicimos, ¿verdad? El de uno de estos. ¿Hacia dónde va? Entonces, Hacia adentro. o hacia afuera. ¿Todo el mundo está de acuerdo con que va para adentro? O sea, el compañero está diciéndome que lo dibuje así. Está bien, ese sería de la serie L. Serie L significaba que era el S, ¿verdad? Ese es el S. ¿Están todos de acuerdo? No, profe. No, ¿verdad? Es al revés. Es R. Exacto. Es así como está, es R. Tiene que ser así. ¿Verdad? Entonces, ese sería el ácido glutámico. Este N es el N terminal, ¿verdad? Por eso lo estamos escribiendo de primero. Y ahora sabemos que está enlazado mediante un enlace amida con la glutamina. Entonces, como este tiene que quedarse libre, no queda más que usar este, ¿verdad? Ácido carboxílico para el enlace, porque este no es el que se usa, ¿verdad? Los enlaces amida de los aminoácidos, de los péptidos normalmente son prácticamente el 100%, prácticamente el 100% son el alfa aminoácido los que se usan, es decir, el amino aquí y el carbono 1 entonces. Entonces, ahí debo empezar, ¿verdad? Y poner el nitrógeno de quién? De la glutamina. Entonces, si pongo el nitrógeno de la glutamina, ¿qué pasa? Me queda NH, ¿verdad? Viene un carbono. Aquí vendría el OH, ¿verdad? Y para acá tiene que venir la cadena lateral
de la glutamina. ¿Estamos de acuerdo? Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. En posición 5 tengo el carbonilo y la amida. Entonces, y si muestro la estereoquímica, en este punto, ¿cómo tendría que ser? También debería ser hacia afuera, si eso lo escribí así, ¿verdad? Si respetara las estereoquímicas. Ese sería entonces el péptido, respetando el N terminal y el C terminal, ¿verdad? ¿Así les quedó? Profe, ¿por qué se prepara? ¿Por qué qué? Es que no le escuché. El último, que porque era para afuera, por lo mismo, porque Sí, porque era es L. la serie L, ¿sí? Si usted revisa, vea que usted está poniendo en el mismo plano estos dos. Para que le quede este carbono de la serie L, por fuerza el grupo amino tiene que ir hacia afuera. Usted saca la estereoquímica ahí y vea que es sencillo, porque usted se imagina que entonces el hidrógeno va hacia adentro. Uno lo hace así primero. El más pequeño, el hidrógeno va hacia adentro, póngalo hacia adentro. Entonces no tiene que mover para ningún lado el compuesto, porque ya ese grupo lo tiene hacia adentro. Entonces todos los demás le quedan al frente a usted. Entonces, ¿cuál es el orden? El 1 es este, el 2 es este y el 3 es esta cadena. Entonces le queda contra el reloj es S, o sea, L. Igual aquí, que lo habíamos hecho la vez pasada, ubica el grupo más pequeño hacia adentro de una vez, a ver cómo es. Entonces, todos estos grupos le están quedando al frente suyo. ¿Y cómo se mueve esto? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. También S. Ahora, si al hacer eso me doy cuenta que obtengo el R, me equivoqué y sé que tengo que cambiar y poner entonces el que iba hacia afuera para adentro y el que iba para adentro hacia afuera. Pero aquí resulta que de una vez di con ellos, ¿verdad? Gracias, profe. Ok. Esa es la forma más sencilla. Entonces, ojo con eso. Deje libre a la derecha el N terminal, a la izquierda y a la derecha el C terminal. Aquí los hubiera tenido que enlazar en otro orden, ¿verdad? No eran iguales. Entonces, a eso se refiere cuando se está haciendo ese tipo de uniones peptídicas. Ojo que es con el grupo amino que está en el carbono 2 y el ácido carboxílico del carbono 1, ¿verdad? Entonces, volviendo a esto que estábamos aquí, ¿verdad? De la estructura primaria, ¿qué pasa? Bueno, es hacer eso mismo. Tenerlo en el orden adecuado. A eso se refiere cuando se habla de la estructura primaria de una de estas moléculas. De una proteína, bueno, el orden en el que están enlazados entre sí todos los aminoácidos que forman esa proteína. Y vean que aquí nos pusieron una cadena peptídica. Aquí no termina, ahí sigue.
Pero lo importante es el orden, ¿verdad? Siempre el N terminal aquí, a la izquierda, y el C terminal aquí. Y bueno, y si quisiéramos saber cuántos aminoácidos tiene ese fragmento que me pusieron de ese péptido, ¿quién me dice cuántos son? Profe, ¿podría volver a preguntar, hacer la pregunta? Ok. Imagínense que esta es una cadena peptídica. No está completa, ¿verdad? Porque vean que aquí no pusieron que seguía. Es un fragmento. Entonces yo lo que quiero es que me digan cuántos aminoácidos forman esa cadena que me están mostrando. 7. Vean que aquí no me señalaron quiénes eran R's. Porque claro, ahí puedo poner un montón de gente diferente. Y ahí digo qué aminoácido es. Me lo pusieron en general. Entonces, lo que yo quisiera saber es cuántos aminoácidos ven ustedes que forman esa cadena peptídica. Yo digo que lo mismo que el compañero. 7. ¿Cuántos? 7. 7. Vamos a ver, ¿todo el mundo está de acuerdo? Busco los enlaces peptídicos, es decir, los enlaces amida. Y trazo la separación para ver dónde están. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene razón la compañera, son 7. ¿Ok? Muy bien. Nada más por las dudas, identificar el enlace peptídico y cuántos aminoácidos son. Ok. ¿Qué pasa? Resulta, ustedes vieron que hay infinidad de cadenas laterales y que de acuerdo a lo que hay en esas cadenas, voy a tener diferentes interacciones entonces en estas moléculas, ¿verdad? Entonces vean qué vacilón esto que me está mostrando aquí. Alguien diría, bueno, ¿y eso es un qué? Esa representación, eso ahí parece como un hilo grueso. Bueno, eso está representando un péptido. En este caso dicen polipéptido porque es bastante grande. Entonces, está formado por un montón de aminoácidos. No nos están diciendo cuántos. Nada más es su representación. Y resulta que tienen en sus cadenas laterales estos grupos tioles. Si yo reviso quién tiene un tiol, yo creo que ya muchos de ustedes saben quién es, pero digamos que no supiéramos. Ahí está. El aminoácido que tiene un tiol es la cisteína. Ahí está.
Entonces, si me devuelvo, vean que ahí me están diciendo que en este punto, que yo no sé cuál es, en este, aquí hay residuos de cisteína, es decir, hay aminoácidos que son cisteínas. El resto no me los marcaron, pero me marcaron esos por un tipo de enlace covalente que se forma. Y es esto que estamos viendo aquí. Resulta que si los tioles están relativamente cerca y en una posición en donde queden lo suficientemente cercanos para formar un enlace covalente, probablemente lo formen. Y entonces, aparte de las típicas interacciones electrostáticas, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, por ejemplo, interacción, un lípido, una parte lipídica de la molécula con otra lipídica, ¿verdad? Todas esas. Aparte de eso, en este tipo de moléculas puedo tener lo que se conocen como puentes de disulfuro, que se forman cuando esos tioles se oxidan. Y estos famosos tioles son muy importantes en ese sentido. Y ahora vamos a ver un ejemplo de por qué son importantes. Pero aquí, por ejemplo, son importantes porque vean que de este lado, en esta cadena y en este, se forma un puente de disulfuro. Entonces, ¿qué empieza a pasar con esa cadena que tenemos polipeptídica? Empieza a adquirir alguna forma. Y en términos de estructura son importantes, pero también para otras cosas. Ahora, en la naturaleza, los puentes de disulfuro se forman, se oxida el tiol, se reduce, se oxida, se reduce. En ese juego están. De hecho, en el libro les dan el ejemplo del papel de los puentes de disulfuro en el tipo de cabello que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que en un cabello muy ensortijado, es decir, muy crespo, los puentes de disulfuro se dan de tal forma que hacen esto en el cabello. Ustedes saben que el cabello prácticamente es una proteína, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos teniendo. La gente que tiene el cabello muy crespo es que los puentes de disulfuro están en ciertos lugares que hacen que se curve toda la proteína. En cambio, la gente que lo tiene muy lacio, bueno, hace que los puentes estén en ciertas posiciones que no provocan eso que estoy observando aquí. Y vean que eso estamos hablando de enlaces covalentes. Las fuerzas electrostáticas son claves aquí. Puentes de hidrógeno, sumamente importantes. Interacciones dipolo-dipolo, ni que se diga. Todo eso hace que se acerquen partes, ¿verdad?, de la molécula con otras, o que se repelan. Y es lo que empieza a darle forma a estas grandes moléculas. Entonces, por ejemplo, bueno, puentes de disulfuro se van a dar. En el libro les muestran esto, bueno, cómo en un laboratorio uno oxida el tiol. Y vean que dice oxidación moderada. Y es que este puente de disulfuro con nada se rompe. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la gente se aplancha el pelo? Una persona crespa se aplancha el pelo.
que se lo dejan o se hacen esos tratamientos, ustedes han visto, yo no sé cómo se llaman, mucha gente que va para que le hagan en el pelo y entraron crespos y salen lacios. Hay tratamientos diferentes. Unos son queratina, otros son, yo no sé. Ahí tienen diferentes nombres. Al final, Chocoterapia. perdón, Chocoterapia. hay otra vez, ¿cómo es que se llama? Queratina, creo que hay otro que se llama chocoterapia y algunos tratamientos brasileños, algo así. Sí, sí, bueno, todos esos en qué se están basando, justamente en hacer que no se den las interacciones típicas que hay en el pelo de esa persona y estar rompiendo esto y formando probablemente puentes de disulfuro con cosas de esas que se ponen en el pelo mientras tanto, pero va a llegar un momento en que ya esto se va a romper y el pelo vuelve a estar así, ¿verdad? Pero dura, yo he visto una compañera que se lo hace y dura como 6 meses. Lo vacilón es que ella me jura que no es un tratamiento químico. Ella no es química. Hago la aclaración. Pero bueno, que no debería decirme eso, porque si es un tratamiento químico, porque está rompiendo puentes de disulfuro también. Está llevando a cabo esta reacción. Bueno, no esto, porque no le ponen a la gente bromo, son otras cosas, ¿verdad? Pero al final es esto lo que estoy rompiendo y formando nuevos puentes de disulfuro con otras cosas. Al final se trata de eso. Y bueno, la reducción es esta. Y bueno, ustedes saben muy bien, claro, el azufre estaba aquí unido a un carbono y aquí al azufre, entonces el estado de oxidación con respecto a este, y se dan cuenta que se reduce. Aquí también hay otro ejemplo de la cisteína, que existe como cistina también. Claro, cuando dos cisteínas reaccionan entre sí. Y esto, como les decía, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, vean aquí. Vean estos dos ejemplos que les mencionan en el libro. Ahí mencionan varias cosas. Pero vean el caso de la famosa insulina. La insulina está formada por dos péptidos, que uno se le dice la cadena A y el otro la cadena B. Y vean, ahí está el orden, ahí está la estructura primaria de esa cadena A. Me está diciendo el orden en que están enlazados. Y ya yo sé que este es el N terminal y este es el C terminal aquí. Y está la otra cadena que es más larga. Y estas cadenas resultan que, ¿qué? Que están unidas entre sí, ¿de qué forma? Por los puentes disulfuro. De este residuo de cisteína, este justo con este. Y de este justo con este. Y a su vez, intramolecularmente, esta cadena A tiene un puente disulfuro de aquí a acá. Y esa es la famosa insulina, que originalmente se extraía de los cerdos, pobrecitos, y después ya se produce biotecnológicamente en un laboratorio, porque ya se sabe cuáles son los residuos de aminoácidos y en qué orden van, y entonces se sintetiza. Luego, este otro compuesto es importantísimo, esto que vemos aquí, el famoso glutatión. Da la casualidad que el glutatión, ¿cuántos residuos de aminoácido tiene? ¿O cuántos aminoácidos lo forman? ¿Quién me dice?
¿Cuántos son? No estoy diciendo cuáles, sino cuántos son. ¿Cuántos residuos de aminoácidos tiene el glutatión? Tres. Exactamente, 3. Muy bien. ¿Verdad? Aquí hay un enlace peptídico. Aquí hay otro. Son 3. Ahí estamos. Y viendo las estructuras podríamos decir cuáles son. Pero bueno, en este momento no las tenemos al frente para llegar y decir estas son. Entonces, ¿qué pasa? Vean lo que está sucediendo. El glutatión se oxida y se reduce. Cuando está oxidado, 2 moléculas de glutatión están unidas entre sí. Cuando está reducido, está así. Y esto que vemos aquí tan sencillo es lo que ayuda a eliminar un montón de reacciones redox que se están dando en el cuerpo para que algún otro compuesto no dañe otros compuestos que son de interés. Entonces, ¿qué está haciendo el glutatión? Si el glutatión se oxida, ¿qué quiere decir? Que está reduciendo otra molécula. Que esa molécula iba a oxidar a otra. En cambio, él es el que está sirviendo para estar realizando esos procesos y evitar que hayan lo que se llama mucha oxidación en los organismos. Entonces, una molécula como esta es esencial en justo en esas reacciones, procesos oxidativos que se dan, que de hecho están relacionados muchos con vejez. Entonces, en este caso, bueno, el glutatión es clave en todos los organismos vivos, sin excepción. De hecho, había una planta transgénica bueno, mejor esa historia la dejamos para después, porque si no, no terminamos. Ok. Entonces, vean que es importante tener moléculas como estas y algo tan chiquitito sirve de mucho, ¿verdad? Ahora, hablábamos de estructuras primarias. ¿Qué pasa con las estructuras secundarias? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí están. Se refiere a las conformaciones repetitivas en segmentos del polipéptido. Es decir, tengo la gran cadena de aminoácidos, ¿verdad? Un aminoácido unido covalentemente a otro, enorme. Y entonces resulta que en secciones, en ciertas partes de ese péptido, se forman algunas estructuras que son como muy evidentes. Por ejemplo, se pueden apreciar una estructura como esta que vemos aquí, una hélice, que se llama hélice alfa. Y este es solamente un tipo. Hay muchos tipos de hélices, pero este es uno. Entonces se dice que esa es una estructura secundaria. Aquí es la hélice alfa vista desde diferentes ángulos. Aquí me están mostrando cómo es que se forma. Claro, ella se va a formar. ¿Por qué? Por culpa de las interacciones electrostáticas que pueden haber entre esos aminoácidos que están justamente a lo largo de todo esto.
que da la casualidad que pueden interaccionar entre sí de tal forma que me vayan a formar una hélice en ese fragmento del péptido. ¿Ok? ¿Qué pasa? También tenemos otro tipo de estructuras secundarias. Por ejemplo, esas láminas beta plegadas. ¿Ok? Que pueden haber paralelas o antiparalelas. Paralelas, es decir, C-terminal. Entonces, los N-terminales están aquí. Quiere decir que viene una parte de la cadena para acá y otra parte de la cadena viene para acá. Y justamente interaccionan entre sí de tal manera que parece que hay una lámina y se dice que es paralela porque van en la misma dirección las dos. O se dice que es antiparalela porque va una en esta dirección y la otra va para arriba e interaccionan las dos de esa forma. Ese es otro tipo de estructuras secundarias. Ojo que son por regiones del gran péptido, ¿verdad? Para darnos una idea, véanlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso que vemos en morado serían las hélices alfa. Y esto que vemos aquí, como una flecha en verde, son las láminas plegadas. Y la dirección que lleva en esa lámina, al ir de N terminal al C terminal. Es decir, que el C terminal, ¿cuál sería? La cabeza. Los Cs van aquí en la cabeza de la flecha y el N anda por aquí, ¿verdad? En esa dirección va todo el péptido. Entonces vean que hay varias flechas a lo largo de todo ese péptido que estamos viendo ahí. Hay en unas regiones hélices alfas, en otras láminas plegadas, en otras tenemos ciertos dobleces que tienen ciertos nombres. Hay muchas, o sea, hay un montón de estructuras secundarias, solo que nosotros nada más vemos de ejemplo estos dos para darnos una idea. Pero hay un montón de tipos de estructuras secundarias que dan la casualidad que tienen algunas formas y por eso se llaman hélices alfas, láminas plegadas beta, alfa, bueno, hay varios nombres por ahí. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tiene que ver con estructura secundaria. Entonces, vean que primaria es todos los aminoácidos que forman parte de ese péptido o polipéptido y cómo están unidos entre sí, el orden en que están unidos. Estructura secundaria, cómo regiones de todo ese péptido interaccionan entre sí y me dan ciertas formas. Ahí tenemos dos, hélices alfa, láminas plegadas. Ok, ¿qué será estructura terciaria entonces? Bueno, la estructura terciaria, muy bien, dice, ordenamiento tridimensional de todos los átomos, de todo lo que está ahí. ¿Cómo se acomoda en las tres dimensiones toda esa molécula? Esa es la estructura terciaria. Entonces, ¿qué me da? ¿Qué es lo que hace que yo tenga una estructura terciaria? Todas esas interacciones que vemos ahí. Todo eso junto es la estructura terciaria. Es decir, todo, cómo se ordenó en el espacio todo ese polipéptido.
el N terminal, el C terminal, que me lo marcaron muy bien aquí. Vean que aquí tengo, ¿qué? Puentes de hidrógeno. Por aquí tengo puentes de hidrógeno. Aquí tengo un montón de puentes de hidrógeno. Y vean que aquí viene en esta dirección. Y después da la vuelta. Entonces, esta es una lámina plegada antiparalela, ¿verdad? Porque uno va hacia abajo y la otra va en la dirección opuesta, ¿verdad? Y que se forma por puentes de hidrógeno. Una hélice alfa, puentes de hidrógeno, aquí están marcados en rojo. Aquí otro puente de hidrógeno que hace que haya ese doblez. Vean aquí lo que me marcaron. Interacciones hidrofóbicas. Es decir, aquellas partes de las moléculas que son hidrofóbicas y que interaccionan entre sí. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque imagínense que aquí, si todo este polipéptido está en un medio acuoso, como pasa en los sistemas biológicos que normalmente prácticamente somos agua, ¿verdad? Casi siempre estas proteínas están en un medio que acuoso. Pues todo lo que es interno, ¿qué va a pasar? A lo interno de la molécula se va a acomodar en 3 dimensiones de tal forma que a lo interno de ella prácticamente no hay agua. Y si lo hay, la habría en aquellas regiones donde ¿qué? Donde hayan partes polares. Porque, por ejemplo, aquí en esto que señalé, donde hay estas interacciones hidrofóbicas, ahí no va a haber agua. Entonces, ¿qué pasa? Estas proteínas, de acuerdo a donde estén, en este caso en un medio acuoso, se acomodan de tal forma que hacia lo interno están dejando todos los grupos que son hidrofóbicos y hacia afuera todo lo hidrofílico. ¿Verdad? Entonces, todo esto es lo que haría que yo observe una estructura terciaria, es decir, cómo está todo ese polipéptido organizado en 3 dimensiones. Y aquí hay una esquematización, por ejemplo, de uno de ellos. Es un dibujo que representa uno de ellos. En el libro mencionan cuál era la enzima, pero bueno, cuál es no es tan importante como el hecho de que la vean ustedes. En estos programas de químicos, de dibujos, algunos son especiales para proteínas, ¿verdad? Entonces uno puede llegar y descargar la información que hay de proteínas y ponerla en el programa y verla por todo lado, ¿verdad? Entonces vean que ahí está toda la proteína como es. Ahora, vean que aquí estoy hablando de una proteína que solamente tiene que una cadena peptídica. Porque cuando yo tengo proteínas que pueden tener varias cadenas peptídicas, y cuando digo varias cadenas peptídicas, estoy indicando que ellas no están enlazadas covalentemente entre sí, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de una proteína que tiene varias cadenas peptídicas, puedo hablar de ¿qué? De lo que se conoce como estructura cuaternaria. Porque la estructura cuaternaria ya me habla de cómo está ordenada, cómo están ordenadas todas esas cadenas peptídicas, que cada una de esas cadenas se le conoce como subunidad.
Entonces, hay proteínas que tienen solo una cadena peptídica, es decir, un monómero. Hay proteínas que tienen 2, 3, 4, 5, 6. Y se les llama entonces a cada una de esos polipéptidos subunidades. Y las subunidades pueden ser 2 idénticas y 2 que no lo son. Y todas juntas, las 4 subunidades, forman la proteína. ¿Y cómo están ellas enlazadas entre sí? Bueno, no están enlazadas por enlaces covalentes. Están unidas entre sí gracias a las fuerzas intermoleculares. Y podría ser que a uno que otro enlace disulfuro. Podría ser, ¿verdad? Que esos se rompen, se forman y se rompen con mucha facilidad. Podría ser, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver cada caso. Normalmente ya se tienen las estructuras de muchos de esos compuestos. Entonces, por ejemplo, vean que aquí tenemos un dibujo que me ejemplifica una de esas estructuras cuaternarias. Y en colores están las famosas subunidades. Entonces resulta que aquí esta parte verde corresponde a una subunidad y esta otra a otra subunidad. Las pusieron del mismo color, ¿por qué? Porque son idénticas. Y aquí hay una de color naranja o café claro y atrás hay otra café claro o naranja. O sea, hay 2 subunidades más que están de otro color porque indican que son diferentes a las verdes, pero entre sí, como tienen el mismo color, es que son idénticas, es decir, la misma estructura primaria, o sea, tienen el mismo número de aminoácidos enlazados entre sí de igual forma, la misma estructura secundaria, terciaria, todo eso va igual. Y aquí todas conforman esa proteína que tiene 4 subunidades. Y a propósito, que ellos entre sí son, digamos, cuando se habla de una proteína que tiene más de una cadena peptídica, se dice que es un oligómero, por definición. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa hay que saber de ellos? Esto, muy importante. Estos compuestos, desde luego, por las interacciones que tienen entre sí, se van a ver afectados por la temperatura, por los disolventes, porque empiezan a tener interacciones con ellos, por los detergentes, que empiezan a tener interacciones con ellos, por cualquier otro reactivo. Hay muchos reactivos y desde luego el pH, claro, porque vimos que ellos están conformados, ¿por qué? Por aminoácidos, donde el pH es clave, ¿verdad? Podemos tener muchas cargas. Y cuando resulta que muchas veces ellas se dice que se desnaturalizan, es decir, pierden su forma, su estructura terciaria, por estar interaccionando ya con otros reactivos, o por un cambio de temperatura, o por un cambio de pH. Y el problema es que algunas de estas no vuelven a tener su forma original. Hay algunas que puedo momentáneamente hacer que pierdan su forma y después en el medio adecuado que recuperen su forma. Algunas no. Se necesitan ciertas condiciones para tenerlas.
funcionales que mantengan su estructura terciaria o cuaternaria. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Podemos hablar de estructura primaria, secundaria y terciaria en proteínas que tienen solo una cadena peptídica. Pero si ya hablamos de oligómeros, es decir, de aquellas que tienen más de una cadena peptídica, podríamos hablar además de estructura cuaternaria. ¿Ok? Hay algunas otras definiciones que vienen en el libro, ¿verdad? Por ejemplo, de suiterión, que se dice que los aminoácidos son suiteriones. A una molécula que tiene dos átomos cargados con cargas opuestas y que no son adyacentes. Sí, que no están adyacentemente, bueno, exactamente, por definición. Entonces, bueno, los aminoácidos se dice que son suiteriones, por esa razón. Vean que eso es una simple definición. Por ejemplo, había otra definición en carbohidratos, a propósito, lo de la famosa mutarrotación. ¿Qué quería decir eso a propósito? A propósito de que entran carbohidratos en el quiz. A ver si ya no leímos el capítulo y estudiamos y vimos cómo era eso. ¿Con qué está relacionado la mutarrotación? ¿Alguien se acuerda? Es el cambio en la rotación específica conforme pasa un periodo de tiempo. Exactamente, y eso se debe a que entran en un equilibrio, ¿verdad? Tenemos un carbohidrato que ya vimos que normalmente existe como piranosa o furanosa. Pero a la hora de que forma, ya sea una piranosa o una furanosa, es decir, el hemiacetal, puede formar anómeros, el alfa o el beta. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, no importa si yo llego y pongo el anómero alfa que va a rotar la luz de una forma que si lo dejo ahí a que alcance el equilibrio, me va a dar otro valor de rotación de la luz, que va a ser idéntica a cuál, a que si hubiera tomado el otro anómero, el beta, y lo pongo, que dejo que alcance el equilibrio, me vuelve a alcanzar el mismo valor de rotación de la luz polarizada que hizo el otro, porque entraron en equilibrio y los dos están entonces en igual cantidad.